Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Les saluda el economista Harold Aliaga para responder a algunas preguntas propuestas en el grupo Moria y también en el curso llamado del profetismo al judaísmo talmúdico y al cristianismo griego. Bien, vamos a compartir rápidamente pantalla para revisar algunas preguntas que han hecho muchos amados hermanos. Primeramente vamos a presentar, chicos, cuáles son los grupos en los cuales han surgido estas preguntas, grupos que con el favor del creador tenemos pues el gusto de administrar. En este caso se trata concretamente de dos grupos de WhatsApp, del grupo Moria, Instituto de Raíces Hebreas Moria, y del Instituto RC de Teología y Ciencias Bíblicas. Bien, vamos a ir rápidamente a la primera pregunta. Esta pregunta ya fue revisada la semana anterior. Ahora nos compete una pregunta que viene de acá del Perú, de un amigo mío, el pastor Roger, a quien le enviamos un saludo. Y el hermano Roger hace las siguientes preguntas. Dice, cuando un profeta traía noticias del cielo para el pueblo o para el rey, ¿en qué lengua les hablaba? Bien, esa es la primera pregunta. Vamos a un momento dejar de compartir. Vamos a apelar a algunos conceptos explicados por el profesor Sicre en su libro. Y vamos a explicar en qué caso suele hablar el profeta. Recordemos que el profeta, chicos, solamente va a hablar en tres tipos de circunstancias. Entonces vamos a poner acá lo que se va a llamar profetismo. Bien, de acuerdo al profesor Sicre, en el fenómeno del profetismo se da para comunicar de parte del Dios, vamos a poner acá, ok, vamos a poner al Dios creador, Yud-Heh-Vav-Heh, ¿sí? Esto vamos a poner con otro color para que sea mejor. Bien, decíamos, este mensaje, chicos, va a venir de parte del creador, en este caso a la figura de alguien llamado profeta. Entonces vamos a poner por acá la palabra profeta. Bien, ahora, el mensaje, ¿sí?, que va a venir de parte del creador al llamado profeta, viene en tres circunstancias, y eso siempre es necesario nosotros ponerlo en consideración. Vamos a poner acá la situación 1. Uno, reprender al rey de Israel, ¿sí? Para eso estamos apelando al libro Profetismo del profesor Sicre, un libro bastante importante. Entonces notamos que la primera mención es para llamarle la atención al rey, corrupto. Bien, vamos a poner el segundo caso. No, en el segundo caso sería para reprender a los sacerdotes corruptos, a los kohanim. Y en un tercer caso, caballeros y damas, vamos a ver qué tiene que ver, correcto, con reprender al pueblo. ¿Sí? Al pueblo que se está descarrilando de los caminos de su creador. Vamos con algunos ejemplos. Tenemos en el caso de alguien que reprende al rey, ¿sí?, el caso del profeta Samuel, que reprende pues a la figura del rey Saúl, ¿no? Entonces ponemos por acá Samuel, es un ejemplo, y vamos a poner al rey Saúl. Saúl Amelech, acá está. Y ponemos Saúl. Entonces tenemos el caso de un profeta que reprende a un rey. También tenemos, chicos, otro caso bastante interesante, ¿no? Tenemos el caso de Jeremías, vamos a poner en el siguiente caso, correcto, con este color, aquí. Jeremías, el profeta, va a reprender en este caso al pueblo que está adorando a la reina del cielo. Esto está en el libro de Jeremías, ¿ya? Para que quede completamente claro esto. Jeremías reprende al pueblo. Y vamos a ver en el libro de los profetas mayores que se menciona que los sacerdotes son corruptos. Entonces, a nivel general, ponemos acá profetas mayores.
Y estos profetas mayores, chicos, van a reprender al sacerdocio corrupto, ¿sí? Eso también tenemos nosotros que considerar por acá. Y con otro color. Correcto. Bien, básicamente estos son los tres casos que nos enseña el profesor Sicre en su libro, en los cuales actúa la figura del profeta, que tiene un mensaje del Creador para reprender al pueblo, a los sacerdotes corruptos, ¿sí? Y también al rey de Israel. Tenemos esos tres casos. Ahora, la pregunta del hermano Roger es en qué idioma el profeta comunicaba esto. Bueno, hay que tener bien en claro que tenemos que separar la parte teológica de la parte histórica. En la parte teológica sabemos que el pueblo de Israel pues hablaba el idioma hebreo, pero vamos a poner por acá lo siguiente, ¿no? Que el pueblo, señores, va a hablar tres tipos de idiomas, vamos a poner por aquí, ¿sí? Aparte, para que no se mezcle, en sus diferentes etapas lingüísticas, pero recuerden, esto es desde el punto de vista de la academia, ¿sí? La autora del libro es la autora Ada Yardeni, vamos a poner acá el nombre de ella para que la tengan presente, Ada Yardeni, ¿sí? Es una profesora de hebreo en Israel, que ha sacado un libro muy interesante en el año 2004, ¿correcto? Y obviamente, pues en ese periodo la profesora Yardeni muestra en ese libro que el idioma del pueblo de Israel va a pasar por diferentes etapas. Vamos a ponerlo por acá. En una primera etapa pasa por lo que es el proto-cananeo, ¿ya? Cananeo. ¿Sí? Bien, esta es una primera etapa. Vamos a ponerlo por acá. Una segunda etapa que va a pasar va a ser el idioma fenicio. Vamos a ponerlo por acá. Después va a haber una etapa en la cual el pueblo va a hablar lo que es el arameo, ¿ya? Esto es en la deportación a Babilonia. Finalmente, después de todo esto va a venir el arameo imperial, y al final, por así decirlo, recién viene lo que va a ser el idioma hebreo, ¿ya? Ponemos por acá hebreo. Entonces, a veces nosotros imaginamos, por la teología, que el pueblo de Israel siempre ha hablado el idioma hebreo, y no. Repito, la profesora Ada Yardeni, una profesora en Israel, ha demostrado en su libro, ahorita se me va el nombre del mismo, que el pueblo de Israel ha pasado por estas etapas en la parte idiomática. Entonces, el hermano pregunta en cuál idioma hablaba, ¿no?, el pueblo de Israel o el Eterno, el pueblo. Bueno, ahí nosotros no podemos decir cerradamente, le hablaba en el hebreo, porque si nosotros decimos de esa manera, estamos hablando de una manera teológica, no estamos hablando de una manera seria. ¿Sí? La parte de teología es muy importante, pero para nosotros saber a los profetas en qué etapa del tiempo, diríamos, no, si los profetas han estado en el periodo del preexilio, sin duda alguna les ha hablado entre el proto-cananeo y el fenicio. Si ha estado, pues, en el periodo de la deportación a Babilonia, sin duda alguna es el arameo. Si viene después de la etapa de la deportación a Babilonia, lógicamente el pueblo vuelve otra vez a retomar el hebreo, pero ya con ciertas matices. Entonces, la respuesta no es plana, la respuesta no es, el hebreo, no. La respuesta es depende de qué etapa estemos estudiando. Si estamos estudiando la etapa del preexilio, el exilio o del posexilio. Entonces voy a volver a la pregunta que plantea el pastor Roger, un amigo a quien le envío un saludo de acá de San Martín. Entonces vamos a volver a la pregunta. Vamos a ampliar pantalla y vamos a la primera pregunta. Cuando un profeta traía noticias del cielo para el pueblo, para un rey, ¿en qué lengua les hablaba? Depende de qué etapa estamos hablando. Si hablamos del preexilio, sin duda alguna tiene que ver con el proto-cananeo y también tiene que ver con el fenicio. Si estamos hablando de la etapa exílica, es el arameo y el arameo imperial. Y si hablamos justamente después de la deportación, ya sin duda alguna va a ser el hebreo, pero ya no en la parte del fenicio, sino ya con ciertas modificaciones. Entonces, tu respuesta, mi hermano, no es una respuesta plana, sino va a depender de cuál es la etapa de estadio del tiempo. Bien, dice, en su idioma natural o usaban un medio lingüístico diferente del pueblo. Obviamente, ahí volvemos al mismo punto, ¿no? Dependiendo en qué etapa se esté estudiando, se entiende que es la etapa en que el pueblo hablaba ese lenguaje. Para que usted me pueda entender,
Imagínense pues que acá en el Imperio Incaico los antiguos incas no hablaban el quechua, sino hablaban el puquina. Entonces si nosotros decimos, ¿no? ¿Qué lengua hablaban los moches? Tendríamos que ubicarnos en la parte de los moches. ¿No? ¿Qué lengua hablaban los paracas? Hay que ubicarnos en ese tiempo. ¿Qué lengua hablaban los incas? El puquina, no el quechua, el puquina históricamente. Entonces acá, en este caso, hablando del pueblo de Israel, no podemos decir el hebreo. Yo sé que muchos rabinos y muchos morín lo dicen, pero ellos lo dicen desde el punto de vista teológico, pero no estamos hablando solo de teología, también hablamos de evidencias de que un idioma sufre una evolución. Entonces, eso no es nada raro con el hebreo. Entonces, a responder a la pregunta, depende en qué etapa de estadio del tiempo estamos hablando, ¿no? Es un poco como para comenzar. La parte siguiente, ¿no? Que dice, como verá, hoy en las congregaciones se usa ese medio de las lenguas y dicen que profetizan. Sería interesante que nos ampliara ese tema. Bueno, mire, ahí justamente hay que entender lo siguiente, ¿ya? El fenómeno profético voy a dejar de compartir y voy a volver a la pizarra que hemos estado trabajando. Permítame. Sí. Recuerda que estamos hablando, mi hermano Roger, en las etapas de que el pueblo está en la tierra de Canaán, ¿sí? Es conquistado y retorna a su territorio, ya. Pero dejando todo esto nosotros de lado, podemos analizar el fenómeno de las comunidades, ¿sí? En las primeras comunidades no existía el cristianismo, hay que dejarlo bien en claro, el cristianismo va a surgir recién con Constantino para adelante. ¿Eso qué significa? Que antes de eso solamente había un movimiento llamado el movimiento del judío Yeshua, el judío Jesús, quien era un judío eminentemente apocalíptico, obviamente por su cercanía al Qumran. Y lógicamente, pues no había, digamos, que él instruyó profetas, sino que solamente envió a sus estudiantes a llevar el mensaje del reino del Creador, ¿no? Que ya se ha manifestado. Básicamente eso. Ahora, cuando ya hablamos de Pablo, de Rab Shaul, ya no hablamos de esta etapa del tiempo, sino hablamos de otra etapa muy diferente del tiempo, que eso ya lo vamos a ver en la tercera, cuarta clase del diplomado que estamos dando ahora nosotros encerrado. Ahora solamente responderé de palabras cortas que el apóstol Pablo, cuando da esta declaración, no dice que algunos profetizan o el que profetiza que lo haga con la cabeza pues eh, cubierta, ¿no? Porque la persona que profetiza, perdón, descubierta, porque que profetiza con su cabeza cubierta frente a su cabeza, no se refiere a taparse la cabeza, sino se refiere justamente a que algo cuelga de la cabeza, ¿no? Entonces las iglesias actualmente, lo quiero decir de una manera neutral, sin ser ofensivo, suelen argumentar que hay profetas en medio de ellos, ¿no? Y ellos dicen que está profetizando, pero hay que analizar qué es profetizar. Como mencionamos acá en la pantalla, profetizar no es adivinar el futuro, decir con quién te vas a casar o qué número de la lotería te vas a sacar. Profetizar es solamente comunicar un mensaje del Creador al pueblo. ¿Cuál es ese mensaje? Reprender a los reyes de Israel, reprender a los sacerdotes corruptos del templo y reprender al pueblo. Entonces, en este caso, los hermanos que dicen profetas, ¿a qué rey de Israel están reprendiendo? A ninguno, porque ya no hay rey de Israel. ¿A qué sacerdotes corruptos están reprendiendo si ya no tenemos levitas? ¿Y a qué pueblo de Israel están reprendiendo? Si Israel obviamente pues sabemos que está ubicado ya en su territorio, ¿sí? En el Israel político y obviamente pues tiene muchos personas adherentes de la fe de Israel que están pues por todas partes del mundo. Entonces, lo que los hermanos han tomado en consideración es la renovación apostólico-profética, que obviamente esto viene de los grupos pentecostales y no pentecostales, lo digo con respeto, sin irrespetar a nadie, lo han tomado este modelo para decir que la gente está profetizando, pero entendamos que lo siguiente, ¿no? Que analizando a la muerte de los primeros discípulos, la destrucción del templo, si analizamos desde la muerte de Pablo, de Pedro, de los demás, para adelante, ningún discípulo, ni de la segunda generación ni la tercera, hablamos de Papías, hablamos de Policarpo, hablamos de Víctor de Roma, de todos ellos, ninguno usó nunca el título de profeta. Si lo analizamos en el judaísmo post-templo, el judaísmo que va a sentarse sobre el fariseísmo, tampoco nunca usa el título de profeta. Revisemos el Talmud, la Mishnah, etcétera. Nadie osa usar el título de profeta. Entonces, es muy curioso cómo esta renovación apostólico-profético dentro del movimiento pentecostal
lo va a retomar, ¿no? Cerca entre 1800 al 1900 y otra vez lo va a propugnar. Pero, mi hermano Roger, ahí la consideración sería la siguiente, ¿no? Primeramente, los hermanos que dicen que son profetas saben que es un Naví, saben que es un Roé, saben que es un José, saben que es un Ish Elohim, no lo saben. Entonces, si no lo saben, ¿cómo pueden decir que son profetas? Lo que podríamos nosotros entender en el griego profetes es solamente un comunicador y un denunciador social. Lo que ellos buenamente sí podrían decir que son denunciadores sociales. ¿Denunciadores sociales de qué? De aquellos hermanos, vamos a decirlo así, en una comunidad de fe, por ejemplo, que le está sacando la vuelta a su pareja, o que lo exhortan a que sea un hombre leal, o a una persona pues, que está abusando de la viuda, del pobre, el huérfano y del extranjero, que lo reprende para que no continúe en esa mala actitud, pero no que sea un profeta en el sentido que es la profecía bíblica. ¿Sí? Entonces, eso nosotros hay que separar. Cuando ellos están profetizando, bueno, ellos repiten lo que dijeron otros pastores de otras iglesias anteriores, de otro tiempo, y así, pero no conocen lo que realmente es profetizar, y hemos explicado en el diplomado que tiene 4 connotaciones, y lógicamente no las voy a mencionar porque eso ya lo hemos trabajado en la clase y está en la grabación. Me limitaré a responder, mi hermano, justamente de que no se conoce este marco, y tendría que conocerse porque lógicamente uno no puede hablar de lo que no conoce, ¿no? Y tristemente, los hermanos tienen una muy buena intención, quiero ser justo en mis palabras, pero de buenas intenciones no solamente se vive, sino se vive también de lo que tiene que ver con una evidencia factual. También se tiene que vivir en base a algo que sea sólido, pues ellos no tienen esta solidez. Entonces yo diría, mi hermano, cuando ellos hablan de lenguas, en la carta que menciona que hablan en lenguas, son solamente idiomas, ¿no? Idiomas que son inteligibles. Tenemos el caso de Hechos, en la cual hablaban pues en diferentes idiomas que la gente entendía, pero son idiomas, no son el... No se trata de eso, son idiomas, por ejemplo, como, vamos a ver un ejemplo actual, como por ejemplo uno diga hello, ¿no? Que en inglés es hola, ¿no? O hi, que en inglés es hola, ¿no? O en diferentes idiomas que uno diga hola, ¿no? Pero no son esos sonidos que hacen con la boca que no tienen ningún sentido, sino son lenguas, idiomas que tienen una estructura. Entonces, mi hermano, a la respuesta que te doy referente a las lenguas, son idiomas, no son esos balbuceos, porque a eso se le llama xenoglosia y glosolalia. Es como cuando el bebito dice, ah, ta, 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 ta. Ese es un sonido que no tiene ningún propósito, no tiene ninguna estructura ni significado. Mientras que cuando uno habla un idioma, llámese inglés, francés, portugués, para que me entienda actualmente, todo idioma tiene un significado y tiene pues un grupo semántico. En cambio, en esos sonidos sin ningún criterio, no se le puede llamar lenguas. Esa es otra cosa. Se le llama el fenómeno de la xenoglosia y la glosolalia. Y dicen que profetizan. Bueno, pues si van a llamar la atención, como dije, a los abusadores dentro de las comunidades de fe, me parece muy bien. Pero si entre comillas ellos dicen, mira, yo estoy profetizando que el Señor va a venir, estoy profetizando que te vas a casar, estoy profetizando que va a venir una inundación, un terremoto al país, pues solamente están engañando al pueblo, porque ni siquiera ellos saben qué es profetizar y cuáles son las aplicaciones de lo que es profetizar. Entonces, mi hermano, de esta manera, le respondo y le envío un fuerte abrazo para pasar nosotros a la siguiente pregunta. Bien, vamos a ir a la segunda parte que estamos nosotros analizando y vamos a compartir la pantalla para ver justamente la pregunta que viene justamente de la República de Bolivia. Hay un hermano en el grupo que nos ha mandado la siguiente pregunta. Bueno, vamos a analizarla para darle pronta respuesta. Dice lo siguiente. Tenemos el siguiente texto, Isaías 48, 16, 17. Acérquense a mí y escuchen esto. Desde el principio no he hablado en oculto. Desde que sucedió esto, voy yo ahí. Y ahora el Eterno me envía con su espíritu y dice, Adonai, tu Redentor. Bueno, la pregunta, entiendo, de parte del hermano, es cómo se puede entender esto dentro del curso de profetismo. Bueno, dentro de la primera clase de profetismo que hemos visto. Bien, debemos entender, señores, ustedes pueden ver en pantalla, que el libro de Isaías se divide en 3 bloques. A veces nosotros
pensamos que del capítulo 1 hasta el capítulo 66 solamente fue un solo escritor, y ese es un error muy craso, porque han habido diferentes Isaías. Cuando se le llama diferente, no es que haya tres hombres Isaías, no, ha habido un hombre llamado Isaías, un profeta me refiero, y la segunda generación, o sea, sus estudiantes, usan el nombre de Isaías para redactar del capítulo 40 al 55, y la tercera generación de estudiantes va a redactar del capítulo 55 al 66. Entonces, acá también tenemos que tener presente lo siguiente. La teología que va a haber en cada uno de estos periodos redaccionales no va a ser igual. A ver, el problema que nosotros tenemos, estimados amigos, es que cuando nosotros estudiamos las escrituras, desde la parte teológica, asumimos que desde Adán sigue esa línea hasta llegar, pues, al maestro Yeshua, ¿no? Lo pensamos de esa manera, pero solemos ignorar las etapas redaccionales, los periodos de tiempo, y debemos señalar que donde dice proto, o sea, proto Isaías, del capítulo 1 al 39, es el periodo preexílico. Cuando habla del Deutero Isaías, correcto, es el capítulo 40 al 55. Ya esto hablamos de la época de la cautividad babilónica, ¿sí? Y cuando hablamos del 55 al 66, hablamos del tercer Isaías o trito Isaías, que es cuando el pueblo ya ha retornado a su territorio. Entonces, en la primera parte, tenemos nosotros, ¿sí?, que había una monolatría. O sea, en ese primer momento del tiempo, el pueblo pensaba pues que había un Dios todopoderoso con su consorte, en este caso la Shera, que era muy, muy adorada. Entonces yo les recomiendo un libro del profesor Romer llamado Cuando Dios era una mujer. Es un libro académico, anote usted, no teológico, ¿ya? Eso quiero que usted diferencie, porque a veces los hermanos, cuando estudian estas cosas, mezclan la teología con la parte académica y no se entiende. No. Recuerde, la teología, donde es la teología, y la parte académica, donde es la parte académica. No mezcle usted ambas cosas, porque no es lo mismo. Hablando técnicamente, señores, entonces, a esta profecía, ¿sí?, que podemos ver en en el capítulo 48, versos 16 y 17, pertenece a la etapa de Babilonia. Ahora, si en la parte preexílica, señores, había una monolatría, ¿sí? O sea, que creía que había un Dios Padre y una Diosa Madre con una pequeña suerte de dioses chiquititos, ya, eso se creía antes del exilio. Ahora, en la época exílica, recuerde que va a venir Ciro el persa, y con Ciro va a venir justamente la figura del profeta Zoroastro o Zaratustra. Entonces ahí los persas dicen que no es que existan muchos dioses, sino que solamente existe un Dios, en este caso un Dios todopoderoso, vamos a llamarle así, y que existe una figura del mal, o sea, una suerte de un Satanás persa. Entonces ahí, en esta parte babilónica, señores, es donde aparece la figura del Satán, la figura de los demonios, porque hasta antes de esa etapa Satanás ni existía, ni sabía que existía el pobre. Entonces, a veces nosotros en la teología dicen, no, sí, que Adán cayó, que Eva cayó, que Satanás nos hizo pecar, eso es teología. Analizando esto objetivamente, frente a la parte que nos solicita la hermana, al anotar esto, ¿sí?, en este pasaje ya hay una teología, ya no de una monolatría, porque ya no estamos en la parte preexílica, sino ya estamos en la época exílica. Entonces, en esta parte el pueblo de Israel toma como referencia al zoroastrismo, y ahí ya también ellos tienen el concepto de un Dios. Por eso dice, desde el principio no ha hablado en lo oculto, que significa que el creador, o sea, en este estadio del tiempo, habla, ¿no? Ahora, retomando la pregunta anterior del hermano Roger, obviamente acá está hablando en el arameo, porque ellos ya no están en su territorio, ellos están fuera de su territorio. Y en el imperio, pues, babilónico, se hablaba justamente el asirio, no, perdón, el arameo. Entonces, justamente, ¿en qué idioma se tiene que entender esto? En el arameo, dice, ¿no? Desde que sucedió eso, yo estoy ahí, y ahora el Todopoderoso me envía con su espíritu, así dice tu Redentor. Entonces, la profecía tiene que entenderse en este pasaje que nos pide el hermano, que corresponde primeramente a la segunda etapa, o sea, la etapa de la cautividad babilónica, en el Deutero Isaías, en una teología en la cual ya solamente hay un solo Dios, ya no hay una monolatría, ya solamente hay un solo Dios en la segunda etapa. Entonces, a eso se refiere con que no ha hablado en lo oculto, o sea que manifiesta su mensaje, ¿ya? Entonces, eso es un poquito para que se pueda entender, porque repito, no pensemos de una manera lineal que solamente el creador habló en hebreo en todo el tiempo, y ese hebreo actual que tenemos, el hebreo cuadrado, es el mismo de antes. No, eso es una falsedad.
sino que como todo idioma ha tenido la influencia de las culturas, y obviamente el pueblo de Israel también ha tenido modificaciones en su idioma. Nosotros hemos estudiado esto muy a profundidad en el curso llamado La evolución de la Torá. En el primer capítulo de ese curso que hemos dado, hemos estudiado a profundidad la evolución de estos idiomas. Entonces, para el hermano, la profecía en este caso ya está focalizada solamente en un solo Dios, y lógicamente en su mensajero el profeta, que va a dar un mensaje. Se entiende bajo este contexto que es en el idioma arameo, no en el hebreo, no en el protocananeo, ni menos en el fenicio, no. Es en el arameo. Entonces, de esta manera respondemos a la pregunta número 2 y agradecemos pues a nuestro hermano por la misma. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a la siguiente parte. Bien, pasamos a la pregunta número 3. Vamos a compartir pantalla. Hay una pregunta muy importante del hermano Emanuel Caballero de Panamá. Es una pregunta muy larga, pero vamos a desarrollarla, ¿sí? Realmente agradecemos a los hermanos de Panamá por su interés en los grupos, el grupo Moria y también el grupo RC. Y el hermano Caballeros textualmente dice lo siguiente: buenos días, estimado profesor. Tengo una pregunta en base al siguiente texto. Lucas 23:42. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Mm? Entonces Yeshua le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La pregunta es la siguiente, o sea, van a ser dos preguntas, pero primero vamos a enfocarnos en esta. Dice: ¿puede acaso una persona en su último suspiro proclamar su fe en el Maestro, aún después de haber sido un transgresor de la Torá toda su vida? Bien, vamos a dejar de compartir, y primero, caballeros y damas, hay que tener otra vez muchas cosas presentes para entender la pregunta de una manera correcta, ¿no? Porque a veces uno tiene muy buenas intenciones, pero no basta tener buenas intenciones, basta plantear justamente la parte de la base. Entonces vamos a notar lo siguiente. Primero, señores, tengamos presente, ¿sí?, que en total existieron cerca de 80 evangelios aproximadamente. Note lo que estoy diciendo. No existieron esos 4 que tenemos, sino 80. Y no estoy diciendo que exactamente 80, sino digo aproximadamente. ¿Qué significa la palabra aproximado? Que podría ser un poquito más, un poquito menos. Pero hay en total una aproximación de 80 evangelios, ¿ya? Evangelios, ¿sí? Ahora, ese es un primer tema que hay que nosotros tener presente. Y acá obviamente van a estar, vamos a poner otro color, ¿sí?, para que se pueda diferenciar. Tenemos pues por aquí a Mateo. Uh-huh. Ponemos por acá a Lucas, vamos a ponerlo así. Tenemos por aquí a Marcos. Tenemos también a Juan. Fíjese que no lo estoy poniendo en el orden papirológico. De momento solamente estoy poniendo a los que hay. Y aparte de estos existen mucho más. Vamos a poner pues el Evangelio de Pedro, ¿no?, que no es canónico. Acá le voy a poner una raya, ¿sí?, para que se pueda diferenciar así. Correcto. Ya. Estos 4 evangelios son los evangelios canónicos de Constantino, porque fíjese que quien hace el canon, quienes van a elegir qué libros entran en el canon, es Constantino con su gente. Revise usted el concilio de Nicea. No hubo ningún judío en ese concilio. Hubieron solamente puros paganos. Entonces ya se sabe quiénes eliminaron ciertos evangelios y por qué los dejaron fuera. Bueno, entonces decíamos que acá tenemos el evangelio de Pedro, ¿sí? El evangelio de Pedro. Por acá estará, digamos, lo que es el evangelio de Judas. No dije la carta, no confunda usted la carta de Judas con el evangelio de Judas. Por acá también está el evangelio de María Magdalena. Ya, vamos por acá. Evangelio de María Magdalena. Y había más evangelios. De momento solamente voy a detenerme ahí porque no vamos a poner a los 80. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que entender. Otro punto más que hay que entender, que cuando los evangelios van a ser escritos, digámoslo de esta manera, ¿no? Los evangelios, señores, no son históricos, hay que dejarlo claro, ¿sí? No son históricos. No son históricos. Entonces, ¿qué si son los evangelios? Son teológicos. Eso sí hay que decir.
son teológicos. Ya. Hasta ahí vamos bastante bien. Ahora, es otro punto que hay que entender. Ahora, recuerde que los evangelios no se redactaron cuando el maestro estaba caminando. ¿Qué significa? Que no hubo uno, por decir, con una pluma o con algo, para apuntar lo que habla el maestro. No es como que el maestro diga, bienaventurados los pobres. Maestro, detente. ¿Cómo dijiste? ¿Bienaventurados los qué? Ah, ya. Bienaventurados los pobres. No, no hubo un escriba que estuvo anotando las palabras del maestro, sino que a la muerte del maestro hubieron bastantes comunidades. Ya voy a ponerlo por acá. Voy a llamarle con diferentes nombres para que se entienda, ¿no? Por ejemplo, comunidad 1, para que se entienda así. Por ejemplo, por acá había una comunidad 2. Por acá una comunidad 3. Por acá una comunidad 4. Por acá una comunidad 5. Por aquí una comunidad 6. Entonces, lo que ustedes tienen que entender, señores, no es que solamente hubieron 6, hubieron un montón. O sea, ¿qué significa? Hasta antes de que se jerarquice a las comunidades y se convierte en la iglesia imperial, la gran iglesia del Imperio Romano, hasta antes de eso, cada una era una comunidad independiente. Se entiende que eran eminentemente judíos y también habían pues helenistas, o sea, judíos que estaban en la deportación, sí, que tenían sus sinagogas. Entonces, note que ninguna de esta gente entraba a la iglesia. Toda esta gente entraba a un lugar cultico llamado la sinagoga. Ahora usted dirá, sí, hermano, pero he visto que en los evangelios dicen, no, las cartas de Pablo, escribe la carta a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Éfeso, sí, pero revise usted la palabra eclesía en griego, y eso tiene como rastro al semitismo llamado Keilah o Cajal, donde la Keilah o la Cajal no es una casita con una cruz, no. La Keilah o la Cajal, para que usted entienda, es una masa de gente, es un conglomerado. ¿Cómo se le llama ese conglomerado? Se le llama asamblea o se le llama comunidad. Por eso, para que no se entienda como iglesia, yo le pongo como comunidad, porque cuando uno dice iglesia no se piensa que es una casita con una cruz. No es una casita con una cruz, es una masa de gente, y esa masa de gente obviamente entraba a lo que es una sinagoga. Ahora, para que usted lo tenga mucho más claro, cada una de estas comunidades tenía un evangelio. Por ejemplo, imagínense, la comunidad 1 manejaba el evangelio de Mateo. O sea, ¿qué significa? ¿No? Para que usted me entienda. Que no es que el evangelio de Mateo va a ser universal para todos, no, solamente la gente de la comunidad 1 usaba esa memoria. Por eso la comunidad 2 saca, por ejemplo, el libro de Marcos, para que usted me entienda. La comunidad 3 saca el libro de Lucas, ¿no? La comunidad 4 saca el libro de Juan, por ejemplo, ¿no? Vamos a ponerlo acá. Acá, por ejemplo, la comunidad 5 saca el Evangelio de Pedro, para que usted me entienda. El Evangelio de Pedro. Después, por acá estaba el Evangelio de Judas. Es un ejemplo nomás. Lo que yo quiero que usted entienda es que no era canónico nada, o sea, porque no existía canon. El que va a crear el canon del Nuevo Testamento es Constantino. Y usted estúdielo a través del Concilio de Nicea. Entonces, ¿qué significa? Por eso, señores, los evangelios no son históricos, son teológicos, porque cada comunidad tiene una perspectiva distinta del maestro. Por eso usted encuentra que no todos los evangelios dicen lo mismo, ¿no? Por ejemplo, Mateo, Marcos y Lucas te hablan de Pesaj, mientras que Juan no te habla de Pesaj, te habla de otra cosa. En un evangelio te dice que antes de que muere el maestro se rasga el templo. Otros evangelios dicen que después de que murió se rasgó, se da cuenta. Entonces no es que haya contradicción, sino que cada comunidad tenía una tradición oral. Entonces los evangelios no son históricos, son teológicos. Y algo más, fueron tradiciones orales. ¿Ya? Fueron tradiciones orales. Entonces usted me preguntará, ¿y cuál era la norma de fe que tenían estas comunidades? La Torá, porque son judíos ellos, no son cristianos, para que usted me entienda, no. Eran tradiciones orales. Acá corregimos, ¿ya? Corregimos, ok.
Ahora, esas tradiciones orales en algún momento pasan al escrito, y ahí es donde ya viene como un documento escrito, pero recién hasta ahí, recién se convierte en algo escrito, ¿sí? Eso vamos a ponerlo por acá. Entonces, por esa razón es que usted no va a encontrar armonía en los evangelios, pues es imposible. Recuerde que no existía canon. Cuando Constantino y su gente quieren fortalecer al imperio, necesitan una religión sobre la cual el imperio se asiente. Entonces, cuando ellos hacen ese concilio, en la cual están muchos paganos, agarran ciertos evangelios que les convenían a ellos y los otros los dejaron fuera. El evangelio de la infancia de Felipe lo dejaron afuera. El evangelio donde Jesús le da un beso en la boca a María Magdalena lo dejan fuera. ¿Por qué? Porque escandalizaba a la gente. Entonces, la idea de estos genios fue quitarle a Jesús o a Yeshua su judaísmo y convertirlo en un dios griego, sin papá, sin mamá, prácticamente un hombre célibe. Por esa razón que el judío Jesús o el judío Yeshua es extraño, en el sentido de que no guarda concomitancia con un judío del segundo templo. Todo judío en la época del segundo templo tenía su señora. Ahora, para ser rabino, había que tener su mujer. Ahora, yo sé que hay muchos maestros que dicen que no, que ese es el judaísmo talmúdico, falso. Recuerde usted que la primera orden en Génesis es Pru, Urbu, y las familias en Israel tenían un montón de hijos. Entonces, entender a un maestro sin esposa, sin hijos, en verdad, dentro de su sociedad sería algo muy extraño. Pero bueno, no quiero entrar a ese tema, solamente quiero que usted entienda que los evangelios no son históricos, sino que hubieron más de los 4 evangelios que usted conoce, solamente que a los otros los quitaron, porque no le convenía a la curia romana, y de hecho el profesor Antonio Piñero tiene un libro llamado Todos los Evangelios, en lo cual están muchos de estos, y usted va a poder acceder a ellos, ¿no? Porque el profesor Piñero, pues, es una persona comprometida con la parte académica. Ahora, un punto que también hay que tener en consideración es lo siguiente. La pregunta del hermano Emanuel se basa en el libro de Lucas. Entonces, entendamos, ¿sí?, lo siguiente, que este evangelio de Lucas solamente responde a las necesidades de la comunidad lucana. O sea que no responde a la comunidad mateana, marcana, joánica, petrina o a la comunidad de Judas, no, solamente a la comunidad de Lucas. Entonces, entendiendo que solamente es para esa comunidad, ahora sí vamos a ver realmente cómo entiende esta comunidad lucana este texto, y vamos a proceder a desarrollarlo. Entonces, vamos a volver otra vez a la pantalla. Vamos a compartir y nos venimos a lo siguiente, ¿sí? Acá está, dice. Bien, analicemos lo siguiente. Dice, verso, ya sabemos que Lucas pertenece a una comunidad, ¿sí? La comunidad lucana. Ya. Y dijo Jesús o Yeshua, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pregunta, ¿dónde en el texto dice que este hombre era un ladrón? Ya. Yo sé que usted va a decir los ladrones, profesor, dicen los evangelios, ya, pero vea usted que en el griego dice la palabra lestes, y lestes no es un ratero, es un revolucionario. Entonces, los romanos, señores, nunca crucificaron a un bandido, a un ratero, crucificaban a los sediciosos y crucificaban a los revolucionarios, ¿sí? Revise usted el derecho romano de esa época del tiempo, nunca se ha crucificado a un simple bandolero, un raterito, no, se crucificaba a un revolucionario. ¿Recuerda usted Espartaco? Espartaco no era un ratero, era un revolucionario que quería la independencia de los esclavos de ese momento del tiempo. Entonces, el hombre que muere junto al maestro no es un ratero, descartemos ratero o ladrón, no hay ni ladrón bueno ni malo, no, un revolucionario. Ya, eso es lo primero que hay que dejar bien en claro acá. Dice, ¿puede acaso una persona proclamar su fe en el maestro aún después de haber sido un transgresor de la Torá toda su vida? A ver, entendiendo, ¿sí?, que este relato pertenece al Evangelio de Lucas, de la comunidad lucana, solamente para ese grupo de gente, y que eminentemente pues son discípulos del maestro, hay que preguntarnos lo siguiente, ¿todavía no existían los evangelios? Me refiero escritos, todo era tradición oral, ¿sí? Entonces, si hablamos, señores, de un grupo judío, la pregunta es,
En el judaísmo, o viendo nosotros la parte del Tanaj, ¿dónde dice que hay que aceptar un hombre para ser salvo? ¿Dónde dice que hay que aceptar a David, a Moisés, a Elías, a Malaquías para ser salvo? Bueno, usted dirá, no, pero es que estamos hablando del Mesías, sí, pero el Mesías es un rey, no es un salvador, o sea, es solamente un Goel, pero no, digamos, es una persona que hace la salvación. Fíjese que en los Salmos, David dice al Eterno, eres el Dios de mi salvación. Entonces se entiende que el único que hace el acto de la salvación desde Génesis a Apocalipsis es el Padre Celestial, no el Mesías. Entonces, amigo Emanuel, cuando veas, mi hermano, esto y te hagan esta pregunta, si es que te la han hecho llegar, explícales a las personas que el que hace la salvación no es el Mesías. El que hace la salvación es el Padre Celestial, que usa al Mesías como, vamos a decir así, un representante, un sadik en la generación para que invite al pueblo a volver a los caminos de Hashem, de la Torah. Esa es otra cosa. Pero si nosotros analizamos a esta declaración en su contexto, fíjese que el hombre le dice, ¿no? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La pregunta es, el ladrón está hablando de un reino espiritual, o sea, para ese momento del tiempo el Mesías era un rey espiritual o era un rey terrenal. No, era un rey terrenal. Vaya usted al libro de Hechos, capítulo 1, y fíjese que los discípulos mismos demuestran esto. Y le dicen, maestro, ¿será que ahora restaurarás el reino de Israel? Fíjense, no estaban hablando de un Israel espiritual, que flota en el cielo, que tocan las arpas. No, le dice, maestro, restaurarás ahora el reino de Israel. Se entiende que es un reino físico, se entiende que es un reino con límites, un rey con corona, eso se entiende. Sino que lastimosamente nuestros hermanos cristianos entienden un reino espiritual, y obviamente pues eso ya tiene otra aplicación. Pero cuando le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, se refiere a que este hombre estaba pensando que ya se iba a venir el tiempo en que el maestro se iba a poner ya la corona, y que iba obviamente pues a darle una suerte de indulto. Sino que los hermanos entienden algo así para que usted me entienda. Acuérdate de mí cuando entres en el cielo. La pregunta es, ¿ellos creían en el cielo como lo creemos nosotros ahorita en este tiempo? No. Ellos crean en un concepto, señores, llamado el Olam Abba o el mundo venidero, que no es un lugar donde están los santos tocando las arpas, que tiene una casita, no. Se entiende como un momento después en el cual las personas van a resucitar, ¿no? Eso le dice claramente la hermana de Lázaro, por eso revisa usted los evangelios de una manera cuidadosa. Entonces le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La palabra paraíso significa pardes, que es entrar, ¿sí? Entrar al pardes, entrar a otro lugar. Entonces se entiende que no es ese cielo que nos enseñan los hermanos, donde están los ángeles tocando las arpas, tirín, tirín, no. Se refiere al mundo venidero. Hoy día estarás conmigo, ¿dónde? En el mundo venidero. ¿Por qué? Porque pasaremos de este plano físico a ese otro plano, esperando obviamente la resurrección. Eso es la mentalidad del judío Yeshua. Entonces, para que se quede más claro, Emanuel, a eso se está refiriendo el maestro. Ahora, a tu pregunta, ¿puede acaso una persona en tu último suspiro proclamar su fe en el maestro? Pero pregunta, ¿por qué en el maestro? Cuando el mismo maestro dijo, cree en mí, adórame como tu Dios. No, no, en ningún momento dice. Creed en Dios, fíjate, y también en mí. ¿Qué significa? Cree que Dios es el Todopoderoso y en mí, que soy su Mesías, su enviado, su representante, concepto de agencia divina. Entonces, yo diría que está mal formulada tu pregunta, porque no puede tener fe en un hombre, se tiene que tener fe en Dios, solamente en el Padre Celestial, y seguir el ejemplo del Maestro que adoraba al Creador. Eso es diferente, pero no se puede tener fe en un hombre, es como no puedo tener fe en Moisés, en Elías, en David. No, tengo que tener fe en el Dios de Israel, en el Padre Celestial, siguiendo los ejemplos de Jesús, de Yeshua. Esa es otra cosa. Entonces, ¿puede acaso una persona en su último suspiro proclamar su fe en el Maestro? Bueno, esto generalmente lo hacen los hermanos cristianos, ¿no? Que aceptan a Jesús antes de fallecer y todo eso. Bueno, es un tema en el cual no me voy a meter porque es un tema de fe de ellos, la cual yo respeto, pero te comento de que eso no es lo que enseñó el maestro, ni es lo que creían sus discípulos en ese momento del tiempo. Eso ya viene mucho después con la cristología que va a surgir en la época de Constantino para adelante, en la cual quitan al Eterno del centro de la Biblia y lo reemplazan con el Cristo.
Y por eso Marción habla de, sí, perdón, Marción no, los gnósticos, Valentín y toda esta gente comienzan a hablar del Demiurgo y del Dios del Antiguo Testamento, o sea, lo separan en dos, y después ya con todas estas cosas viene la Trinidad, etcétera. Entonces, un transgresor de la Torá, si lo leemos así, puede arrepentirse en su último momento de vida. Digamos lo que esto le pertenece más que todo al Creador. El Eterno dice, yo tendré misericordia de que yo tenga misericordia y yo me apiadaré de que yo me apiade. Entonces, no es del que corre ni el que quiere, sino del que el Creador así lo permite. Y recordemos una parábola, una mashal del maestro, en la cual habla de que contrató jornaleros para que trabajen en una finca y les pagó una moneda. Contrató al mediodía a una gente y le pagó una moneda. Contrató a última hora a un grupo de gente y le pagó una moneda. Los que trabajaron primero reclamaron, maestro, pero ¿por qué nos das a nosotros lo mismo que a ellos? Si ellos han trabajado menos tiempo para ti, y que le dice, bueno, en la parábola el maestro, bueno, yo soy el dueño de la viña, yo le puedo dar a quien yo quiera. Entonces, ahí diríamos nosotros que el único que conoce el corazón del creador, perdón, el corazón del hombre es el creador. Y solamente el creador determina, vamos a decir así, a quién le da su perdón y a quién no. Pues no, obviamente eso ya escapa del marco humano, porque nosotros no podemos conocer la mente del creador. Entonces, de esta manera, Manuel, respondo a la primera pregunta, ¿sí? Entendiendo que no se tiene fe en un hombre, se tiene fe en el creador, siguiendo el ejemplo de nuestro maestro. Eso es diferente. Dice, pregunta 2. ¿Cómo pudo tener ese ladrón? No, pues es que la pregunta está mal hecha, porque no es ladrón. Recuerda que el Imperio Romano nunca crucificaba ladrones, crucificaba justamente a los revolucionarios, a los guerrilleros, a los nacionalistas, a los independentistas, pero nunca crucificó a un ladrón, porque eso no está en el derecho romano. Entonces, esa pregunta está mal formulada. Podría ser la siguiente. ¿Cómo pudo este revolucionario, ahora sí es diferente, tener esperanza en el mundo venidero? Porque todos los judíos de esa época creían en el concepto de mundo venidero. Si bien es cierto, los saduceos no lo creían, porque ellos creían pues que el cadáver nada sabe, el cadáver nada siente, pero los fariseos, los esenios y los demás sí tenían un poco una concepción en un mundo más allá. Bien, vamos a la 3. Cuando la Escritura dice que las obras son necesarias para la salvación. Por supuesto, la fe sin obras es muerta, en eso te doy toda la razón. De hecho, Santiago o Jacob, el hermano de Yeshua, dice lo mismo, ¿no? Demuéstrame tu fe a través de tus obras. Pero repito, Emanuel, ahí el que puede o no puede conceder el perdón real es el Creador, ¿no? Obviamente, ¿no? Él está por sobre todos nosotros y nosotros no podemos encasillar a Dios en parámetros humanos. Es decir, bueno, no cumplió la Torá, por lo tanto se desaparece. No, nosotros no somos el Creador. El Creador sabrá si le da la opción o no le da la opción, ¿no? Pero eso ya escapa de nosotros, pues ahí depende más del Creador. Por ejemplo, Apocalipsis dice que seremos juzgados, sí, pero Apocalipsis es un libro eminentemente simbólico, no lo tomes por literal. Apocalipsis es un libro de la literatura de resistencia, pertenece justamente a lo que se llama la apocalíptica, por lo tanto, lo que está en Apocalipsis no es literal, sino simbólico. Dice, pero este caso particular parecía demostrar que un malvado tiene esperanza en el mundo venidero, estando en su lecho de muerte y arrepentirse. Repito nuevamente, Manuel, va a depender del Creador Todopoderoso, a quien le concede pues su perdón, vamos a decirlo así, ¿no? Ahí escapa de nosotros, ¿no? Lógicamente tendría mucho más sentido que le perdone pues a un guardador de la Torá que a un violador de la Torá. Pero justamente pues el mismo maestro en sus Berashot dice justamente que el Creador deja las 99, el ovejero deja las 99 ovejas por buscar a la oveja perdida. Entonces, ahí ya depende justamente del corazón del creador. Bueno, hablando metafóricamente, el creador no tiene corazón físico como nosotros, sino me refiero a su misericordia. Entonces, ahí ya dependería más que todo de ese aspecto, mi hermano. Entonces, de esta manera te envío las 3 respuestas y te agradezco. Bien, procedemos a la última pregunta enviado por un hermano de Colombia. Vamos a ver la pregunta del hermano. Primeramente agradecemos a todos nuestros hermanos de Colombia, les mandamos un fuerte abrazo, que el Creador les bendiga. Bien, la pregunta del hermano Zapata de Colombia es la siguiente, dice, ¿no? La idea de que existimos antes de esta vida y que venimos a este mundo a perfeccionarnos, a trascender y que incluso venimos más de una vez para mejorar esas áreas en las que fallamos en venidas anteriores, riñe con el concepto de mundo venidero,
Bien, ahí hay que entender lo siguiente, ¿no? Hay varios conceptos que deberían ser un poquito más claros. Vamos a compartir para este caso la pantalla y explicar así, a grosso modo, las etapas de la vida después de la muerte, porque recuerde, igualito lo que decíamos al inicio, ¿sí? Van a haber tres etapas, corta nomás, rápido, para no dilatar. Tenemos tres etapas del tiempo. Tenemos por acá la etapa preexílica, ¿sí? Preexílica. Tenemos la etapa exílica y tenemos la etapa post-exílica, o sea, después del cautiverio de Babilonia, ¿sí? Post-exílica. Ok, ahora, acá lo que hay que tener en cuenta que el tema de la vida después de la muerte era diferente. En la etapa exílica, como dice claramente Proverbios, se pensaba que la persona moría y ahí quedaba, como dicen los testigos, el cadáver nada sabe, el cadáver nada siente. O sea, la persona moría y perecía. Vamos a poner esto. Ya. Pero no existía un concepto de un mundo de ultratumba, para que usted me entienda. El concepto de mundo venidero no existía acá. La persona se moría y directamente se iba al Sheol. Pero el Sheol no es el infierno, como enseñan pues las culturas grecorromanas, sino el Sheol solamente responde a la pregunta ¿a dónde nos vamos? Viene el hebreo Sha'al, es una pregunta, ¿a dónde me voy? Entonces los antiguos no sabían a dónde se iban, esa era la pregunta, pero pensaban que todo acababa ahí. Ahora, en la etapa exílica, al tener influencia el pueblo de Israel de los persas, entonces vamos a poner acá los persas, correcto, y más correctamente la cultura o la religión zoroastriana, ¿eh? Zoroastriana, es donde recién, señores, viene la resurrección. ¿Mm? Viene acá el concepto de la resurrección. Me refiero de la parte académica, ¿sí? Yo sé que hay gente que va a decir que en el preexilio existía resurrección, eso es una falsedad. Ahora, hablamos de resurrección en la etapa exílica, ¿sí? Y acá también se habla de un lugar de castigo, ¿sí? Para los malos. Y también se habla de otro lugar, ¿sí? Vamos a ponerlo por acá. Un lugar de dicha, vamos a llamarlo así, dicha para los justos. Pero que este concepto, señores, no existía en el preexilio, sino que por la influencia de los persas y de la religión zoroastriana es que el pueblo de Israel va a asimilar estos conceptos. Y en la etapa post-exílica, cuando ellos regresan a su territorio, tienen contacto con los griegos, y ahí se viene justamente las ideas platónicas, y también viene el concepto de la reencarnación de las almas. Y hay muchos hermanos que dicen que la palabra Gilgul Neshamot no es reencarnación, pero están equivocados. Y para evidenciar ello hay un libro en el judaísmo llamado Sha'ara Gilgulin, que significa las puertas de la reencarnación. Entonces, en la etapa post-exílica ya se creía en la reencarnación de las almas. Y justamente, ¿sí? El concepto de mundo venidero viene acá. Pues. Porque obviamente este concepto de mundo venidero se parecía mucho a los campos elíseos que tenían los griegos. Ahora, usted dirá, ¿pero cómo? Porque en el libro de Macabeos habla muy claramente del contacto entre el pueblo de Israel y los griegos. Y aunque no lo quieran aceptar, los griegos sí han influenciado mucho, no solamente con su cultura, su literatura, sus ideas y también en la religión. Macabeos capítulo 1 es una evidencia palmable. Ahora, entonces la pregunta del hermano dice si nosotros tenemos una suerte de vidas múltiples. ¿Cómo riñe esto con el concepto de mundo venidero? Bueno, mi hermano, primeramente vamos a poner las cosas en balance. Hasta donde nosotros sabemos, seguimos la enseñanza de un judío llamado Jesús de Nazaret, o Yeshua Minarra, como usted lo quiera llamar, es lo mismo. Voy a ponerlo por acá. Aquí. Yeshua de Nazaret. Okay. Ahí lo tenemos. Vamos a pintar con otro color. Bien, entonces note usted lo siguiente, ¿no? Que Yeshua en los evangelios hablaba mucho de lo que es
En el libro de Juan habla del mundo venidero, ¿sí? Mundo venidero, que es un concepto judío. Ya. También habla mucho de la resurrección. Pero, ¿de qué concepto nunca enseña el maestro? De la reencarnación. No hay ningún solo pasaje, ¿sí?, en la que el maestro de los evangelios enseña la reencarnación. No dice él reencarnó de los muertos, no, él resucitó. ¿Por qué razón? Porque eso es lo que ellos creían. Ahora, el tema es, si nosotros seguimos las enseñanzas de Yeshua, tenemos que obviamente analizar lo que él enseñó. Y entre sus enseñanzas no tala la reencarnación, sino la resurrección, que es otra cosa muy distinta. La reencarnación tiene que ver con que la persona pasa por diferentes vidas, ¿sí? Y en el judaísmo, sobre todo en la parte jasídica, se cree que la persona es enviada a rectificar ciertos errores, ¿correcto? Y que cuando la persona cumple esas rectificaciones vuelve con el Creador. Hay otras ramas que dicen que si la persona no logra alcanzar su elevación de conciencia, desciende al grado de los animales o al grado de las piedras, ¿no? En una conferencia, al doctor Sabán, a Mario Sabán le pregunté cuando vino acá al Perú, si es posible que un ser humano descienda de conciencia a un animal, a una cucaracha, un insecto o a una piedra, y me dijo que no. Hasta donde el profesor Mario Sabán ha estudiado, eso no es posible, pero él todavía continúa sus investigaciones y lógicamente pues es un erudito, ¿no? Ahora, entonces a la pregunta del hermano, ¿cómo riñe el concepto de reencarnación con mundo venidero? Se entiende que mundo venidero es cuando la persona ya pasa a otro plano esperando la resurrección, mientras que la reencarnación sería como un estado intermedio. ¿Qué significa intermedio? Bueno, digamos, vamos a ponerlo por acá. Voy a abrir por acá una figura, un triángulo, para que se diferencie de los otros gráficos que hemos hecho, ¿eh? Y vamos a ponerlo acá más claro, para que pueda entenderse. Ponerlo con color anaranjado. Ya. Supongamos que la persona en la primera vida ha sido Mario. Ponlo acá. Ya. Este Mario, asumiendo el tema de la reencarnación, en una segunda vida sería, por ejemplo, Felipa. Ya. Después no cumplió su rectificación y obviamente pues en otra vida ya no sería Felipa, sino digamos sería Jaimito, ¿no? Y ahora no es Jaimito, pues no cumplió su rectificación, ya no es Jaimito, ahora ya no es Jaimito, ahora se llama Percy, digamos. Acá ponemos a Percy, N-Pech, Percy. Entonces, la reencarnación propondría que no pueden ellos entrar al mundo venidero hasta que no logren su, ¿cómo se dice?, su rectificación de alma. Mientras que en la creencia del Rabí Yeshua, la persona se muere y automáticamente pasa al mundo venidero, esperando el día de la resurrección. Entonces, ¿cómo riñen estos conceptos? Sencillamente de la siguiente manera. En la reencarnación sería como una suerte de purgatorio, porque todavía no entra al mundo venidero, sino está rotando, 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 hasta que cumpla su rectificación y después recién va a entrar al mundo venidero. Pero acá habría una contradicción. Suponiendo que fue Mario, Felipa, Jaimito y Percy, cuando resucite, ¿cuál de los cuatro va a ser? O póngale más reencarnaciones, en un ejemplo. Entonces, ahí no hay respuesta, porque no puede ser los cuatro al mismo tiempo. Tendría que ser o Mario, o Felipa, o Jaimito, o Percy, pero no puede ser los cuatro. Entonces, el concepto de la reencarnación es muy del mundo griego, es muy platónico, de la preexistencia de las ideas, y de hecho, la iglesia de los mormones, la iglesia de Jesucristo en los últimos días, habla justamente de que las almas preexistían antes, que significa que es un concepto eminentemente platónico. Y los hermanos que creen en la preexistencia del Mesías, no como concepto, sino como alma, están abrazando una doctrina mormona y también están abrazando una doctrina platónica, porque esto tiene obviamente una fuente en el mundo platónico. Entonces, le respondo al hermano Zapata, y espero que vea este gráfico. ¿Cómo reñirían estos conceptos? Pregunta el hermano Zapata. Bueno, se pondrían en una contraposición, porque mientras que el mundo venidero te plantea que cuando tú mueres pasas a ese lugar hasta esperar la resurrección de los muertos, en el otro lado estás rotando, 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 rotando y rotando así,
hasta que cumplas tu misión y después recién vas a entrar en el mundo venidero. Pero en la resurrección no se sabe cuál de esos cuatro vas a ser, si Percy, si Jaimito, si Felipa o si Mari. Entonces, de esa manera, hermano, se contraponen porque obviamente hay, entre comillas, varias vidas, y cuando resucita no se sabrá cuál de esas cuatro vidas es, o si son más vidas, ¿no? Entonces ahí sería pues bastante contradictorio, ¿no? Bueno, desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, lógicamente, de esa manera te respondo, te envío un abrazo, hermano, hasta Colombia, agradecemos al pastor eh, Roger Salazar, que nos ha hecho la primera pregunta, también al hermano de Bolivia, que no nos dejó su nombre, solamente estaba su número. Agradecemos también al hermano Emanuel Caballeros de Panamá con las preguntas que nos ha propuesto, que hemos respondido, y al hermano Zapata de la República Colombiana. Les enviamos un abrazo y que el Creador Santo les bendiga. Nos vemos hasta una siguiente transmisión. Bendiciones.